Buenas noches, aquí vamos a realizar el taller número 1 del segundo corte del área de análisis financiero. Esta actividad realizada por Diana Marcela Bejarano y quien les habla, la División Vanegas. Aquí vamos a hablar sobre análisis vertical y análisis horizontal. Entonces vamos a iniciar hablando con el análisis vertical. Entonces este método se utiliza con el fin de estudiar el estado financiero, eh, con el fin de obtener la situación o el resultado de un periodo. Entonces, aquí vamos a realizar la parte de los estados financieros consolidados de los años 2019, 2020 y 2021, como fue solicitado por la docente, con el fin de establecer cada uno de estos métodos. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el método vertical, que inicialmente lo vamos a hacer con el procedimiento porcentual integral. Aquí se tiene en cuenta el porcentaje tanto de los activos, pasivos y patrimonio. Entonces vamos a iniciar con el activo. Entonces tomamos inicialmente el primer valor del activo, que en este caso sería efectivo y equivalentes de efectivo, y lo vamos a dividir con el valor total del activo, que este sería el valor base. Entonces aquí vamos a realizar la operación para obtener el porcentaje. Entonces dividimos esos dos valores y lo multiplicamos por 100 con el fin de obtener este número, que sería el porcentaje de cada uno de los valores aquí expuestos. Entonces, como podemos observar, realizamos la operación en cada uno de ellos. Inicialmente tenemos un valor o un porcentaje en el total del activo corriente de un 17,2, de un activo no corriente con un 82,8, para un total de un activo con un 100%. Y también realizamos el, el porcentaje en el pasivo, teniendo en cuenta inicialmente el préstamo y las financiaciones. Tomamos entonces este primer valor y lo dividimos con el total de los pasivos y lo multiplicamos por 100. Así obtenemos cada uno de los resultados en porcentajes. Entonces, aquí podemos observar el total de los pasivos corrientes da 28,9 y el total de los pasivos no corrientes 71,1. Sumamos estos dos valores del pasivo para que nos dé un 100%. Y también realizamos esta operación en el capital. Entonces, en el capital, pues tenemos en cuenta los valores que aparecen aquí con el total de patrimonio. Y esto nos da pues un 100%. Realizamos la operación en cada uno de los años, tanto año 2019, 2020 y 2021 como fue solicitado, y obtenemos la información como aquí aparece reflejada. Esto es todo, entonces los dejo con mi compañera Diana. Ella les va a hablar sobre el análisis horizontal. Muchas gracias. Continuando con lo que decía mi compañera, vamos a realizar el análisis horizontal de los periodos 2019, 2020 y 2021 de Ecopetrol. El análisis horizontal busca determinar la variación que existe entre las diferentes cuentas y pues poder establecer cuáles han sido los cambios más notables de un periodo al otro. Frente a esto, entonces vamos a realizar el análisis de 2019. Podemos observar, por ejemplo, que una variación relativa del 30% con respecto a las cuentas comerciales. Y frente al activo corriente, hubo una variación de menos el 14%, es decir, que disminuyó en 3.676.151, expresado pues en millones de pesos colombianos. Frente al activo no corriente, entonces acá cabe resaltar, por ejemplo, los activos por impuestos no corrientes, una variación relativa del 50%, y en el activo total no corriente, una variación del 13% con respecto al año inmediatamente anterior. Frente al activo podemos decir que este aumentó en un 7%. Frente a los pasivos corrientes, decimos que hubo una variación del 22%, en los no corrientes una variación del 9% para una variación total de pasivos
del 12%. Y frente al patrimonio, la variación fue del 2%, un aumento del 2%. eh, y aquí tenemos representado una variación total del 7% entre los activos y los pasivos. Si nosotros observamos el reporte entre 2019 y 2020, acá nos podemos dar cuenta que hubo una variación en los activos corrientes del menos 2%, es decir, que hubo una disminución frente al activo no corriente, hubo una variación del 4% para una variación total del 3% en los activos. Y podemos decir que frente a los pasivos hubo una disminución del 16% en los pasivos corrientes, un aumento del 22% en los no corrientes para una variación total del 11%. Y si vemos en cuanto al patrimonio, una disminución del 7%. Si nosotros observamos aquí el número 3, en esta variación frente a los años 2021 y 2020, podemos ver que aquí hubo unas diferencias tanto absolutas como relativas bastante grandes. Por lo menos en el total del activo corriente vimos una variación en aumento del 126%, en el del activo no corriente una variación en aumento del 65%, para encontrarnos una variación total del activo del 75%. Si nosotros nos damos cuenta frente a los activos, a los pasivos corrientes, también hubo un aumento del 65%. Aquí el incremento lo encontramos en los instrumentos financieros derivados, que aumentó más del 1000%, y en otros pasivos donde hubo un aumento mayor al 200%. Frente a los pasivos no corrientes, tenemos un aumento del 84% para un aumento total de los pasivos del 80%. Y frente al capital o al patrimonio, vemos un aumento del 68%. Con esto encontramos una relación de aumento entre pasivo y patrimonio total del 75%. Esto quiere decir que en el año 2021 hubo aumento en cada uno de los rublos de cada uno de los diferentes activos, pasivos y patrimonio.